La verdad, antes velada, se reveló con una fuerza inusitada. La historia de 5 pichichis, logrados casi sin interrupción en el firmamento futbolístico español. La consagración europea con el Real Madrid. 284 goles oficiales que lo erigieron como el más destacado atacante en la trayectoria del fútbol mexicano. Y la imagen imborrable de un hombre que, en 1997, abandonó el colosal Estadio Azteca bajo una andanada de silbidos y reproches de sus compatriotas, concluyendo su etapa en su tierra natal como un ser malquerido. Su nombre resonó y resuena con una sonoridad peculiar. Hugo Sánchez Márquez, para aquellos que le profesaban admiración. Simplemente Hugol, el Pentapichichi, el artífice de chilenas inverosímiles. Pero para millones de mexicanos, encarnó al desleal que priorizó la capital española por encima de su nación, al altivo que jamás ofreció una disculpa, a la mente brillante que, paradójicamente, menoscabó su propia herencia. Lo acaecido entre 1986 y 2024 no constituyó un mero malentendido. Fue, en su esencia, una contrafensión, una contienda encarnizada que enfrentó a un individuo con la totalidad de un país. En los próximos 70 minutos, te sumergirás en 4 revelaciones que alterarán por completo tu percepción de esta saga. Primeramente, la verdadera confrontación con Miguel Mejía Barón, el episodio que lo excluyó de la Copa del Mundo de 1994. No el relato establecido, sino la perspectiva desvelada por los propios involucrados, 30 años después. Nombres injurias. El momento exacto en que México perdió a su futbolista más brillante. En segundo lugar, desvelaremos la razón por la cual Hugo Sánchez declinó una oportunidad de retornar a su patria cuando se encontraba en la cúspide de su rendimiento. La propuesta económica de cuantía exorbitante a la que dijo no, los ingresos que dejó de percibir y la verdad real que ningún medio de comunicación se atrevió a publicar. Tercero, exploraremos el vínculo nocivo que mantuvo con los medios de comunicación mexicanos. Los reporteros que reconocieron, años más tarde, haberlo fustigado por directrices superiores, el sistema que decidió anihilarlo por su negativa a arrodillarse. Y la cuarta, la incógnita de por qué jamás ofreció una disculpa. ¿Qué se ocultaba tras esa altivez inquebrantable que nunca se dio? El enigma que ilumina la totalidad de su existencia. Te avisaré cuando cada una de estas verdades emerja. Si decides partir antes del desenlace, te perderás lo más importante, la respuesta a por qué un hombre escogió la veracidad por encima del afecto. El génesis de esta epopeya se remonta a 1958, en la bulliciosa Ciudad de México, específicamente en la apacible Colonia del Valle, en el seno de una familia de clase media, donde el progenitor ejercía como odontólogo y la progenitora se dedicaba con esmero a las labores del hogar. En compañía de 4 hermanos, llegó al mundo Hugo Sánchez. Era el tercero de los 4, el que desde el alumbramiento portaba una chispa singular en su mirada, una cualidad que lo distinguía. Héctor Sánchez, su padre, distaba de ser un hombre común y corriente. Además de su profesión dental, había sido un eximio gimnasta, laureado a nivel nacional, un deportista que comprendía la férrea disciplina, la intrincada técnica y la imperiosa necesidad de la perfección. Mi padre me instruyó en algo que nadie más lograba entender, rememoraría Hugo años después. El balompié trasciende la mera acción de golpear un esférico. Es una disciplina que conjuga principios físicos, precisión geométrica y una expresión artística. Héctor instaló una barra de gimnasia en el patio trasero de su hogar, donde obligaba a Hugo, con apenas 6 años, a ejecutar extenuantes abdominales, flexiones y saltos mortales. ¿Por qué debo hacer esto?, inquiría el pequeño Hugo. Porque tu organismo es tu instrumento primordial. Si la herramienta es perfecta, podrás realizar proezas que otros considerarían imposibles, sentenciaba su padre.
Hugo, aunque no comprendía plenamente, obedecía con una docilidad incuestionable. A la tierna edad de 8 años, Hugo ya realizaba proezas inusitadas para un infante de su edad. Saltos mortales hacia atrás, giros complejos en el aire, un control absoluto sobre cada músculo de su cuerpo. Y cuando el balón caía en sus pies, toda esa destreza se transfería al juego. Se elevaba por encima de sus adversarios con una ligereza asombrosa. Giraba en el aire con una plasticidad única. Caía con una gracia perfecta y definía con una exactitud casi patológica. Este joven posee una condición excepcional, murmuraban los entrenadores de las fuerzas básicas de los Pumas. Tiene algo que lo distingue. Lo que Hugo poseía era un progenitor absorto en la búsqueda de la perfección y un vástago que desde los 6 años había internalizado que la excelencia no bastaba. La perfección era la meta ineludible. Grábate esto en la memoria. Esta búsqueda incesante de la impecabilidad se erigiría como el catalizador de su propia ruina, de todo lo que estaba por venir. Si te sientes cautivado por el drama, la gloria y la controversia que rodearon a este ícono, una forma de apoyar nuestro trabajo y acceder a más contenido exclusivo es suscribiéndote. Tu respaldo impulsa nuestra misión de compartir historias que realmente importan. En 1976, Hugo contaba con 18 años de edad. Cursaba la carrera de odontología en la UNAM, siguiendo los pasos y las expectativas de su progenitor. Sin embargo, a la par, militaba en las filas de los Pumas, el club universitario, que entonces competía en la tercera división. En aquel momento, Hugo no se desempeñaba como atacante. Su posición natural era la de volante, destacándose por su velocidad y técnica, aunque sin sobresalir de manera particular. Hasta que un día, en una sesión de entrenamiento, el director técnico lo ubicó en la posición de centrodelantero por imperiosa necesidad, ante la ausencia de un ariete. En la primera jugada, un envío al área desde la banda derecha, Hugo se elevó por encima del zaguero, más alto incluso que el guardameta. Ejecutó una acrobacia impecable, un tanto espléndido. ¿De dónde sacaste eso?, le espetó el estratega, anonadado. Mi progenitor me instruyó en el arte de la elevación, respondió Hugo. No se trataba de una figura retórica, era el resultado de una meticulosa preparación. Héctor había entrenado a Hugo específicamente para saltar, girar y definir en el aire. Miles de horas, miles de repeticiones. La chilena no era producto de la fortuna, era ciencia aplicada al balompié. Hugo consolidó su posición como ariete, y el desarrollo posterior de los acontecimientos se tornó ineludible. En 1977, los Pumas lograron el ascenso a la primera división. Hugo tenía 19 años, y en su primera temporada profesional, anotó la asombrosa cifra de 32 goles. 32 dianas con 19 primaveras en un equipo recién ascendido. La afición de los Pumas cayó en el frenesí. Los rotativos lo aclamaban como el muchacho dorado. Chivas, América, Cruz Azul. Todos los grandes clubes lo anhelaban. Pero Hugo no se movió de su sitio. Concluyó la carrera de odontología, como había prometido y como su progenitor le había exigido. El fútbol puede desvanecerse en cualquier instante, le recordaba Héctor. La educación, no. Hugo se tituló como dentista en 1980, a sus 22 años. Para entonces ya se había alzado como campeón de liga con los Pumas y como el artillero principal del certamen mexicano. Y en ese mismo año, llegó una comunicación telefónica de trascendencia mayúscula que alteraría drásticamente el curso de su vida. Hugo Sánchez. Sí, ¿quién habla? Ángel Fernández, representante del Atlético de Madrid. Deseamos que vengas a España. Hugo colgó pensando que se trataba de una broma. Volvieron a llamar. No era una chanza.
El Atlético de Madrid ofrecía $300,000 por su traspaso, un vínculo contractual de 3 años y una remuneración 10 veces mayor que la que percibía en México. Hugo tenía 22 años y jamás había abandonado su patria. Hablaba a duras penas un poco de inglés y ni una palabra del dialecto español peninsular. «No te aventures», le advirtieron sus amigos. «Allá nadie conoce el balompié mexicano. Serás objeto de una implacable crítica y oposición». «Ve», le instó su padre, «prueba que sus presunciones son erróneas». Y Hugo fue. Llegó a la capital española en septiembre de 1980, al Atlético de Madrid, al majestuoso Vicente Calderón. 50,000 almas que jamás habían oído hablar de él. Su debut tuvo lugar contra el Real Betis. Hizo su aparición en el campo durante la segunda mitad del encuentro. En su contacto inicial, extravió la posesión del esférico. En el segundo, ejecutó un pase erróneo. En el tercero, un remate desviado. Los aficionados expresaron su descontento con sonoros silbidos. «¿Quién es este mexicano?», se escuchaba. Hugo abandonó el césped con el rostro enrojecido, no por pudor sino por una intensa cólera. «¿Qué ha sucedido?», inquirió el entrenador. «Nada», replicó. «Pronto serán testigos de mi capacidad». En el segundo encuentro, Hugo no inició de titular. Ingresó al minuto 70. 5 minutos después, anotó un gol de chilena. El recinto deportivo se llenó de un estruendo ensordecedor y algarabía. En el tercer partido, marcó 2 dianas. En el cuarto, una anotación y una asistencia. Los medios de comunicación hispanos comenzaron a hablar de él, apodándolo el prodigioso mexicano que surcaba los aires, el malabarista del gol. Pero existía un obstáculo. El perfil de Hugo no se ajustaba del todo al esquema del equipo. Los españoles poseían un ritmo diferente, un estilo distinto. Hugo anhelaba la posesión constante del esférico, reaccionando con vehemencia ante la falta de pases dirigidos a él. Reclamaba, gritaba: «Tu enfoque es excesivamente personalista», le espetó el director técnico. «Debes comprender que esto es un colectivo». «Lo comprendo», respondió Hugo, «pero es imperativo que el colectivo comprenda que mi función es la de concretar las anotaciones. Aquella declaración de principios, yo concreto las anotaciones, la pronunciaría a lo largo de toda su trayectoria y le causaría innumerables dificultades». En su primera temporada en España, Hugo marcó 11 goles, un desempeño que, si bien no era deficiente, tampoco satisfacía las expectativas de un club como el Atlético. La cúpula directiva comenzó a manifestar reticencias. «Pagamos $300,000 por esto». En su segunda temporada, anotó 18 goles, un progreso notorio. Pero el equipo concluyó el campeonato en la 8ª posición, sin títulos, sin logros significativos. Hugo se sentía profundamente insatisfecho. «Me suministran 5 balones por partido. ¿Cómo esperan que anote goles?», se quejaba. «Porque eres atacante. Tu labor consiste en anotar con lo que se te presente», le replicaban. «Mi labor consiste en anotar, pero la vuestra radica en surtirme de balones», contrarrestaba aquella cosmovisión. Esa demanda inflexible, aquella imposibilidad de asumir que no siempre la totalidad de los resultados dependía exclusivamente de su persona, forjaría tanto su grandeza como sus mayores conflictos. En la tercera temporada con el Atlético, Hugo materializó 22 goles, coronándose como el artillero principal de la competición liguera ibérica. El primer deportista de nacionalidad mexicana en alcanzar tal hito, Hugo tenía 25 años, erigiéndose como el ariete más sobresaliente del balompié hispano, con propuestas de múltiples procedencias. Y entonces llegó una comunicación telefónica de trascendencia mayúscula. «Hugo Sánchez». «Sí». «Ramón Mendoza».
la máxima autoridad del Real Madrid. Deseamos que te unas a nuestras filas. Esta vez, Hugo no colgó. Escuchó atentamente. ¿Cuánto?, inquirió. Cualquier suma que solicites, le aseguraron. Hugo solicitó, y el Real Madrid desembolsó $2 millones por su traspaso, convirtiéndose en la transferencia más onerosa de un futbolista mexicano hasta aquel momento. En julio de 1985, Hugo Sánchez selló su compromiso con el Real Madrid, y lo que sobrevino después fue una amalgama de pináculo del triunfo y amargura del resentimiento. No obstante, antes de adentrarnos en su era con el Real Madrid, es crucial comprender un aspecto de Hugo Sánchez que hasta ahora ha permanecido oculto para la mayoría. En 1982, mientras aún militaba en el Atlético, el combinado nacional mexicano lo citó para un encuentro de carácter amistoso contra los Estados Unidos. Hugo solicitó autorización al club rojiblanco, recibiendo una negativa. Se encontraba en plena temporada y su ausencia era inaceptable. Sin embargo, Hugo acudió a pesar de la prohibición y sin la debida venia. Jugó con México, anotó 2 dianas y regresó a la capital española. El Atlético le impuso una sanción pecuniaria equivalente a 2 semanas de sueldo y una advertencia categórica: de reincidir en tal conducta, serás traspasado. Hugo no mostró arrepentimiento alguno. México es mi nación. Yo juego cuando se me convoca. México no te paga el salario. Nosotros sí, replicó el club. México me dio todo. Vosotros solo me disteis recursos económicos, contrarrestó. Aquella pugna interna entre el club y la patria, entre el profesionalismo y el sentimiento, entre lo que debía hacer y lo que su corazón le dictaba, jamás encontró una resolución definitiva. Y 30 años después, en la Copa del Mundo de 1994, aquel conflicto lo anihilaría. Pero para eso, aún falta un trecho por recorrer. La era de la perfección en el Real Madrid se extiende desde 1985 hasta 1992. 7 años donde Hugo Sánchez se erigió como el atacante más implacable del continente europeo. Quizá no el más estilizado, ni el más popular, pero sí el más decisivo. Aquí se desvela la primera de las grandes revelaciones que te prometí al principio. ¿Por qué Hugo Sánchez declinó una oportunidad de retornar a su patria cuando se encontraba en la cúspide de su rendimiento? Remontémonos a 1987. Hugo llevaba 2 años en la disciplina del Real Madrid, acumulando la impresionante cifra de 53 goles en 2 temporadas, con 2 galardones de máximo goleador de forma consecutiva, campeón de liga e ídolo venerado en el feudo del Santiago Bernabéu. El magnate Emilio Azcárraga Milmo, propietario de la cadena Televisa y del equipo América, lo contactó de manera directa. Hugo, deseamos que regreses a México. Te convertiremos en el futbolista con la remuneración más elevada en la historia del balompié mexicano. ¿Cuánto?, inquirió Hugo. $10 millones al año. 5 años garantizados. 10 millones en total. Hugo percibía $800,000 anuales en el Real Madrid. La propuesta del América superaba ampliamente el doble de dicha suma. Permíteme reflexionar sobre ello, dijo Hugo. Colgó y llamó a su progenitor. ¿Qué hago? ¿Tú qué anhelas hacer? Quedarme en Madrid. Entonces quédate, pero es una suma considerable, padre. Los recursos económicos procuran una vida holgada, pero no compensan el remordimiento, sentenció su padre. Hugo desestimó la propuesta del América de forma manifiesta. Agradezco el interés, pero mi lugar se encuentra en Europa. Aquí puedo medirme con los mejores. En mi tierra natal ya no me quedan desafíos por cumplir. Esa declaración, en México ya no tengo nada que demostrar, fue una sentencia. Los rotativos mexicanos lo sometieron a un implacable escarnio público.
Hugo Sánchez desvaloriza al balompié mexicano. El Pentapichichi afirma que México no está a su altura. Hugo prioriza el lucro en el viejo continente antes que el privilegio de jugar para sus compatriotas. Hugo intentó aclarar la situación. No afirmé que México fuera deficiente. Dije que ya he jugado allí. Ahora anhelo competir en Europa. Fue un esfuerzo vano. El perjuicio ya se había consumado. La prensa mexicana dictaminó que Hugo Sánchez era un traidor y jamás le concedieron el perdón. Pero existe un detalle que hasta ahora ha permanecido oculto para la mayoría. Un hecho que emergió a la superficie 30 años después. La propuesta del América contenía un requisito velado, una estipulación que la empresa televisiva mantuvo en la opacidad. Hugo debía aceptar ser la imagen exclusiva de Televisa. Anuncios publicitarios, programas televisivos, apariciones públicas, todo bajo su control. Pretendían adquirir mi ser en su totalidad, confesaría Hugo en 2015. No solo mi faceta como deportista, sino mi persona y mi identidad como figura pública. Yo no estaba dispuesto a eso. Declinó una cifra de $10 millones, no por motivos deportivos, sino por salvaguardar su autonomía personal. Pero eso nunca se publicó. Solo prevaleció el discurso hegemónico de que Hugo desdeñaba a México. Y mientras exploramos la intrincada psique de este coloso del balompié, te invitamos a reflexionar sobre sus decisiones. Si este análisis resuena contigo, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote, para no perderte futuras inmersiones en historias tan apasionantes como esta. En la temporada 1988 a 89, Hugo Sánchez materializó 38 goles en 44 encuentros. 38 dianas. Conquistó el galardón de máximo goleador por cuarta ocasión. Solo otro atleta ha conseguido igualar esa gesta posteriormente. En esa campaña, Hugo pulió su sello distintivo. Una acrobática chilena seguida de un salto mortal de espalda tras cada gol, ejecutada con la perfección que su progenitor le había inculcado, y que había practicado miles de veces desde su niñez. Los seguidores del Bernabéu lo adoraban exclusivamente por esa exhibición. Acudían al estadio con la expectativa de presenciar si Hugo realizaba la chilena. Pero tras esa acrobacia se ocultaba algo más profundo, un aspecto que Hugo nunca explicó públicamente hasta años después. La chilena no constituía una simple algarabía, confesó, sino un mecanismo para aliviar la abrumadora presión. Cada gol venía acompañado de una demanda implacable. El próximo tanto debía superar al anterior. Debía ser más relevante. La chilena era mi manera de expresar. He cumplido con mi cometido. Ahora puedo tomar un respiro. Un acto ceremonial. Una compulsión arraigada. Una imperiosa necesidad. Hugo anotaba goles no solo por su destreza, sino porque carecía de otra forma de expresar su valía. Porque la totalidad de su identidad se cifraba en el transcurso de esos 90 minutos. De no concretar una anotación, afirmó, experimentaba una sensación de fracaso personal. No importaba si el equipo se imponía. Si yo no marcaba, yo perdía. Aquella cosmovisión, aquella imposibilidad de disociar el desempeño colectivo de su propia valoración individual, fue a la vez su mayor esplendor y su inevitable ruina. En 1986, en el certamen cumbre del continente, la Copa de Europa, en una emocionante semifinal que enfrentaba al Real Madrid con el Bayern de Múnich, Hugo materializó una diana en el encuentro de ida, y el club merengue obtuvo una victoria por la mínima diferencia. El partido de vuelta, disputado en Múnich, mantuvo un marcador inalterado, sin anotaciones, hasta el minuto 87. Un envío al área desde la banda izquierda. Hugo, en el corazón del área, con 3 zagueros siguiéndole de cerca. Se elevó entre los 3 oponentes, superándolos a todos. Una pirueta aérea inverosímil. Un tanto formidable. El Real Madrid logró la clasificación a la final.
Hugo fue llevado en volandas por sus camaradas de equipo. En la final, contra el Steaua de Bucarest, Hugo no consiguió marcar, pero el club merengue se impuso en la tanda de tiros desde el punto penal. ¡Campeón de Europa! Hugo alzaba el trofeo continental con los ojos anegados en lágrimas. Este triunfo es por mi nación, por la memoria de mi progenitor, por todos aquellos que dudaron de la capacidad de un mexicano para triunfar en el viejo continente, exclamó. Los medios de comunicación hispanos lo idolatraban, tildándolo del mejor atacante del mundo. Los rotativos mexicanos, en contraste, publicaron: mientras Hugo celebra triunfos con el Madrid, la selección mexicana aún carece de un campeonato mundial. No podían permitirle gozar de su dicha plenamente. Tenían que recordarle que existía una cuenta por saldar. En 1986, en la justa mundialista celebrada en México, Hugo Sánchez llegaba como el principal artillero de la Liga Española, a sus 28 años, en el cénit de su trayectoria profesional. México, como anfitrión, contaba con la camada de futbolistas más talentosa de su historia: Hugo, Manuel Negrete, Tomás Boy, Javier Aguirre. En el primer encuentro, Bélgica se impuso por 2-1. Hugo no anotó. En el segundo, Paraguay empató a 1. Hugo no anotó. En el tercero, Irak cayó por 1-0. Hugo no anotó. En la fase de octavos de final, Bulgaria fue derrotada por 2-0. Hugo no anotó. En los cuartos de final, Alemania y México empataron a 0. Y en la tanda de penales, México perdió. Hugo no anotó. 5 encuentros, ninguna anotación. El máximo goleador de España fue incapaz de concretar un solo tanto en su propia tierra. Los medios de comunicación mexicanos anihilaron su reputación. Hugo Sánchez claudicó en la coyuntura de mayor trascendencia. El Pentapichichi estuvo ausente en los momentos cruciales para su nación. En España anota goles, en México se desvanece. Hugo no emitió declaración pública alguna, pero en la intimidad del camerino, desató una furia incontrolable después del partido contra Alemania. «Jamás me suministraron el esférico», gritó. 5 contiendas aguardando un envío al área, y nada ocurrió. ¿Cuál es mi utilidad si no se me provee del esférico? Sus colegas de equipo lo observaron en un mutismo elocuente. Nadie le replicó, porque Hugo acertaba en su apreciación, pero al mismo tiempo incurría en un error. Tenía razón en que no le llegaron envíos claros al área. La estrategia táctica de México no beneficiaba a un ariete de área como él, pero estaba equivocado en concebir que su labor concluía allí. Los verdaderos astros no aguardan, sino que buscan, crean y conciben las oportunidades de gol. Hugo esperó y nada pasó. Ese certamen mundialista lo signó de manera indeleble, no por lo que sucedió, sino por lo que no sucedió. Hugo retornó a la capital española después del Mundial con una laceración que jamás sanaría. En la temporada de 1986 a 1987, anotó 29 goles. Nuevamente máximo goleador. En la temporada de 1987 a 1988, 33 goles. Otra vez máximo goleador. En la temporada de 1988 a 1989, 38 goles. Una vez más máximo goleador. 5 galardones de artillero supremo de forma ininterrumpida. Una gesta nunca antes vista. Algo que probablemente nadie volverá a lograr. Hugo tenía 31 años, en el mejor momento de cualquier atacante, pero en México seguían recordándole la Copa del Mundo de 1986. Hugo anota goles en España, pero en México no sirve. Esa frase se convirtió en un adagio, una aseveración reiterada con tal frecuencia que la opinión pública la asumió como una verdad irrefutable. Hugo podía marcar 50 goles en España, no importaba.
Mientras no deslumbrara en una justa mundialista, no habría redención para él. Y entonces llegó Italia 90. Y los acontecimientos que se sucedieron allí fueron aún más aciagos. La historia que tejeremos, rica en triunfos y adversidades, promete desvelar la esencia de una figura irrepetible. Para seguir desentrañando estos enigmas y muchas otras narrativas fascinantes, te animamos a suscribirte, formando parte de quienes buscan una comprensión más profunda del deporte y sus protagonistas. En la Copa del Mundo de Italia, en 1990, México llegó con Hugo Sánchez como capitán. A sus 32 años, esta representaba su postera ocasión. En el primer encuentro, Checoslovaquia se impuso a México por 0-1. Hugo no anotó. En el segundo partido, Alemania venció a México por 4-1. Hugo no anotó. En el tercer partido, Corea del Sur fue derrotada por 3-1 a favor de México. Y Hugo materializó una diana, su solitaria anotación en certámenes mundialistas. México fue apeado en la fase inicial del torneo. Hugo Sánchez concluyó su trayectoria en Copas del Mundo con un gol en 9 encuentros, un solitario gol en 2 certámenes mundialistas, el máximo goleador histórico de la selección mexicana en eliminatorias y amistosos, pero un único gol en mundiales. Las cifras son incuestionables, pero no narran la totalidad del suceso. Hugo disputó esos 2 certámenes mundialistas en esquemas tácticos que no le eran propicios, bajo la dirección de estrategas que no depositaban su confianza en él, y en compañía de colegas que albergaban celos hacia su figura. Hugo superaba con creces a todos nosotros, y él era consciente de ello. Confesaría un excompañero años después, y eso resultaba irritante, no su destreza innata, sino su costumbre de recalcarla sin cesar. Hugo era incapaz de practicar la humildad. No recurría a la simulación. No afirmaba que somos un equipo cuando sentía que él era el mejor. Y eso lo anihilaría, porque el balompié puede perdonar numerosas faltas, pero la soberbia es una que difícilmente olvida. En 1992, Hugo tenía 34 años. Su vínculo contractual con la institución merengue concluyó. El club le ofreció una extensión de contrato por un año adicional, con una reducción salarial y un papel secundario en la plantilla. Tu desempeño ya no es el de antaño, le comunicaron, pero puedes contribuir desde el banco. Hugo los miró fijamente. Mi persona no acepta la posición de reserva para nadie, sentenció. Abandonó la disciplina del Real Madrid con la misma altivez y decoro con que había llegado, con orgullo, con dignidad, sin manifestar el menor remordimiento. 284 goles oficiales, 7 temporadas, 5 galardones de máximo goleador, 5 ligas, una Copa de Europa. El ariete mexicano más relevante de todos los tiempos y, posiblemente, el atacante foráneo más destacado en la historia del Real Madrid, hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo. Pero en México no encarnaba la figura de un héroe, sino el emblema de todo lo que pudo ser y no fue. Y lo más aciago aún estaba por acontecer: la guerra implacable. Hugo Sánchez no colgó las botas en 1992. Continuó su periplo deportivo en el Atlante en México, luego en el Dallas en los Estados Unidos, posteriormente en el Linz en Austria, y finalmente en el Atlético Celaya de vuelta en México, conjuntos de menor envergadura, con acuerdos contractuales de breve duración. Un individuo de 37 primaveras persiguiendo una quimera ya extinta. Colgó las botas de forma oficial en 1997, a sus 39 años, sin un acto de despedida en el Bernabéu, sin un merecido tributo en el Azteca. Nada. 2 años después, en 1999, Hugo regresó al ámbito futbolístico en calidad de director técnico. Los Pumas, su equipo primigenio, donde todo había comenzado, fueron su destino. En su primer certamen se alzó con el campeonato.
Los medios de comunicación mexicanos cayeron en el frenesí. Hugo Sánchez, la mente prodigiosa, jugador brillante, ahora estratega brillante. En el segundo torneo, ocupó la última plaza. Los mismos rotativos. Hugo Sánchez, el rotundo fracaso. No sabe dirigir, solo sabe criticar. Hugo presentó su dimisión. Me resulta imposible colaborar con deportistas que carecen de una comprensión de lo que significa la excelencia. Aquella frase, jugadores que no entienden lo que es la excelencia, desató la furia de los futbolistas de los Pumas. Hugo nos dispensaba un trato denigrante, nos reprendía a gritos, nos sometía a vejaciones. Hugo respondió: mi trato hacia ellos era el propio de profesionales. Si tal exigencia les incomoda, entonces carecen de la verdadera condición profesional. La contienda se había desatado, y su final no parecía próximo. Este recorrido por los recovecos de su existencia apenas comienza. Si te sientes cautivado por el drama, la gloria y la controversia que rodearon a este ícono, una forma de apoyar nuestro trabajo y acceder a más contenido exclusivo es suscribiéndote. Tu respaldo impulsa nuestra misión de compartir historias que realmente importan. Esta es la segunda de las grandes revelaciones que te prometí al principio. El verdadero altercado con Miguel Mejía Barón que lo excluyó de la justa mundialista de 1994. En 1993, la selección mexicana se encontraba en la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos. Miguel Mejía Barón era el director técnico. Hugo Sánchez, a sus 35 años y aún activo en el balompié mexicano, solicitó ser incluido en la convocatoria. Anhelo participar en un certamen mundialista adicional. Esta representa mi última oportunidad. Mejía Barón lo contactó. No con la intención de convocarlo, sino para sostener una conversación. Hugo, no asistirás al mundial. ¿Por qué? Porque tu rendimiento ya no es el adecuado. Y porque no eres indispensable para mí. ¿Que no tengo el nivel? Soy el máximo artillero de la Liga Mexicana, replicó Hugo. Yo necesito jugadores que funcionen en mi esquema táctico. Tú no funcionas. Hugo se levantó de la silla. Tu esquema táctico es una completa ineptitud. Por esa razón, México jamás cosechará triunfos significativos. Eso fue lo que se dijo en privado, lo que nadie publicó en ese momento. Mejía Barón, 30 años después, lo confirmó en una entrevista. Hugo me profirió improperios. Me aseveró que carecía de todo conocimiento sobre el fútbol, que él había conquistado más logros que yo en su vida. Y tenía razón. Pero eso no significaba que pudiera llevarlo al Mundial. Hugo Sánchez no fue al Mundial de 1994. Observó los encuentros desde la comodidad de su hogar. La selección mexicana alcanzó la fase de octavos de final, cayendo ante Bulgaria sin la presencia de Hugo. Si mi participación se hubiera concretado, México habría avanzado, afirmó Hugo posteriormente. Nadie le concedió crédito, pero tampoco se pudo refutar su aserción. En 2006, Hugo, a sus 48 años, fue designado por la entidad rectora del fútbol mexicano como seleccionador nacional. México iba a disputar el torneo continental Copa América del año 2007. Hugo dispondría de un semestre para evidenciar su capacidad de liderar a un equipo al máximo nivel competitivo. Lo primero que hizo fue convocar a los medios de comunicación. En una conferencia de prensa, con la mirada de todo México posada en él, declaró: voy a conducir a la selección mexicana a cotas jamás alcanzadas. Vamos a conquistar la Copa América. Lograremos la clasificación al certamen mundialista y patentizaremos que el balompié mexicano puede medirse con cualquier adversario. Los reporteros le inquirieron sobre su relación con la prensa. No tengo conflicto alguno con los medios de comunicación. Son ellos quienes lo tienen conmigo, puesto que les expongo la verdad
Y la verdad ciertamente es dolorosa. Los periodistas intercambiaron miradas. Hugo acababa de reanudar su confrontación abierta con ellos. En la Copa América de 2007, celebrada en Venezuela, México se enfrentó a Brasil en la fase inicial, perdiendo por 0-2. Sufrió una dolorosa derrota ante Chile por 0-3, quedando completamente abatido. Contra Ecuador, obtuvo un empate lamentable de 1-1. México fue apeado en la fase inicial sin lograr una sola victoria, una afrenta absoluta. Hugo Sánchez presentó su dimisión de forma inmediata después del último partido. Estos deportistas carecen de una mentalidad triunfadora. No comprenden el significado de representar a la nación mexicana. Los futbolistas estallaron en declaraciones. Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos, Pavel Pardo, todos alzaron su voz. Hugo nos dispensaba un trato como adversarios, no como compañeros de equipo. Nos reprendía con vehemencia en las sesiones de entrenamiento. Nos tildaba de mediocres. Jamás nos proporcionó un esquema táctico, limitándose a decir, salgan a imponerse. Hugo respondió en una entrevista que se volvería legendaria. Yo no soy su amigo, soy su estratega. Mi labor no consiste en generarles bienestar, sino en extraer lo más sobresaliente de su potencial. Si no pueden soportar la exigencia, que opten por otra profesión. La Federación Mexicana guardó silencio, aceptando la dimisión, y jamás volvieron a considerar a Hugo Sánchez para el cargo. A sus 49 años, su etapa como director técnico de la selección nacional había concluido. 6 meses, 3 derrotas, ninguna victoria. Esta es la tercera de las grandes revelaciones que te prometí al principio. El vínculo nocivo con los medios de comunicación mexicanos. En 2015, un periodista mexicano de renombre, José Ramón Fernández, el más influyente del país, concedió una entrevista en la que desveló un hecho inédito que hasta entonces había mantenido en secreto. Hubo un periodo en que varios comunicadores recibíamos directrices para hostigar a Hugo Sánchez. ¿Directrices de quién?, inquirió el entrevistador. De individuos con gran poder e influencia, respondió. Personajes a quienes Hugo había desestimado. Empresarios de renombre, dirigentes deportivos, figuras políticas. ¿Por qué? Insistieron, porque Hugo rehusaba someterse ante cualquier autoridad. Y eso resultaba irritante. En México, si no te arrodillas, te anilan profesionalmente. Aquella revelación lo trastocó todo, o al menos así debería haber sido. Pero cuando le preguntaron a Hugo sobre el particular, respondió: ya lo conocía, siempre fui consciente de ello. Por esa razón, lo que dijeran de mí nunca me resultó relevante. ¿Nunca te produjo un efecto?, le preguntaron. Experimentar un efecto y concederle importancia. Son cuestiones distintas, explicó. Por supuesto que me impactaba, pero de ningún modo alteraría mi esencia para complacerlos. Ahí radica la clave de su personalidad. Hugo era consciente de los ataques injustificados. Sabía de la existencia de un sistema urdido para anihilarlo y optó por no claudicar. Prefirió perderlo todo antes que simular. Eso, desde la perspectiva de algunos, puede ser interpretado como magnificencia, para otros como demencia, dependiendo de la lente con que se observe. Si la épica vida de Hugo Sánchez ha iluminado rincones desconocidos de su personalidad, si ahora vislumbras por qué el futbolista mexicano más grande de la historia terminó solitario, rodeado de trofeos, entonces te suplico un simple gesto. Dale un me gusta a este contenido, suscríbete al canal y compártelo sin reservas, no por Hugo sino por ti, para que la próxima vez que te enfrentes a la encrucijada de elegir entre la razón y el afecto, entre la verdad y la paz, entre la soledad y la hipocresía, recuerdes la elección de Hugo Sánchez y el precio que pagó. Y quizás, solo quizás, tú puedas elegir un camino distinto.
O tal vez no, porque al final algunos de nosotros nacemos para volar solos, con los ojos cerrados, buscando la perfección, aunque nos cueste absolutamente todo.